Auviblio. Auviblio presenta Magia mental en acción. Escrito por William Walker Atkinson. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar El poder de la mente. Link en la descripción. Magia mental en la vida animal. He hablado de la manifestación del poder mental entre los átomos y las partículas de materia, mediante el cual los diminutos corpúsculos se vuelven conscientes de la proximidad en unos de otros, y por la que se mueven voluntariamente en respuesta al deseo suscitado por la atracción o afinidad de los otros átomos, y por los que también ejercen una fuerza de acción o tracción sobre otros átomos y responden a la misma fuerza de atracción de la otra partícula. Ascendiendo un poco más, encontramos que los cristales construyen sus formas extrayendo material de los fluidos en los que están inmersos, y luego construyendo sobre un patrón y estilo establecidos, tan verdaderamente como lo hace el constructor entre los animales o entre los hombres. Pasando a las formas bajas de la vida animal, encontramos formas de vida diminutas en el limo del fondo del océano, que aparentemente no son más que diminutas gotas de células adhesivas sin núcleo, pero sin embargo, realizan las funciones de todas las formas orgánicas, naciendo, nutriéndose, asimilando, eliminando, envejeciendo y finalmente muriendo, después de reproducir su especie por crecimiento y división. Pero el punto que más nos preocupa es que aunque estas criaturas no tienen sentidos, ni siquiera órganos sensoriales rudimentarios, son conscientes del acercamiento de otras criaturas y de su alimento. De alguna manera se vuelven conscientes de estas cosas. ¿Cómo? El hombre no sabe. Además, poseen el poder del movimiento y ejercen su voluntad en la dirección de movimiento de un lugar a otro. Algunas de estas formas de vida, cuando se ven incluso con un poderoso microscopio, se mueven deslizándose de un lugar a otro, aparentemente a voluntad, y sin el empleo perceptible de órganos de movimiento, como pies postizos, aletas, etc. Parece que se mueven simplemente por pura voluntad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se dan cuenta del acercamiento de otras criaturas sin órganos sensoriales o antecedentes de los mismos? Parece que aquí se manifiesta la mentalización y la telementalización. Ascendiendo más alto en esta escala, encontramos muchos insectos aparentemente dotados de la facultad de darse cuenta de la presencia de otros insectos a distancias tan grandes que hacen que los sentidos ordinarios sean inútiles. Estudiantes de la vida de hormigas relatan muchos ejemplos notables de este tipo. Las hormigas a distancia parecen ser capaces de comunicarse con sus compañeros, solicitar ayuda y dirigir los movimientos de las hormigas guerreras. Un profesor de una universidad estadounidense ha relatado que en una ocasión encontró un caso de telementalización por parte de una colonia de hormigas. Afirmó que había colocado una jaula de cría de hormigas dentro de una casa de piedra. Esta última con paredes de 45 centímetros de grosor, sin ventanas y con una sola puerta. Esta última tan sellada y protegida que era incluso imposible para que una pequeña hormiga pudiera entrar en sus grietas. Al acercarse a esta casa con el propósito de estudiar el progreso de su colonia de hormigas, se daría cuenta de que otras hormigas se habían acumulado al exterior de las paredes y estaban corriendo, tratando de atravesar los bloques de piedra. Luego intentó el experimento de mover su hormiguero de una parte de la casa a otra, primero colocándola al lado de una pared, luego a otra, y así sucesivamente, probando todas las posiciones y lugares. En cada caso, después de cada cambio, cuando salía de la casa encontraba las hormigas exteriores agrupadas en el muro de piedras lo más cerca posible de las hormigas interiores, cambiando su posición de lado a lado según la posición de la jaula dentro de la casa.
Se han observado muchos otros casos de poseer el poder de la telementalización por parte de las hormigas. Otra autoridad relata que se trajeron un par de polillas extranjeras a Inglaterra. No había otras polillas de este tipo en el país. Uno de ellos, el macho, escapó de una parte de Inglaterra a muchas millas del lugar al que fue llevada la polilla restante, la hembra. La polilla hembra fue colocada en una pequeña jaula por seguridad, y durante la noche todas las puertas fueron cerradas. Por la mañana, para sorpresa del entomólogo, encontró a la polilla macho aferrada a la pequeña jaula que contenía a la hembra. Era el mismo macho, sin duda, porque en tamaño, color, apariencia, etc., correspondía exactamente, además de que no había otra polilla de esa especie particular conocida en Inglaterra. Se han realizado experimentos similares con insectos, y se cree que existen amplias bases para creer que los insectos atraen a sus parejas por medio de algún poder mental más allá del alcance de los sentidos ordinarios. Los bancos de peces parecen tener algún método de comunicación instantánea entre los peces individuales que los componen, ya que todo el banco se mueve de un lado a otro, girando bruscamente, etc., como si tuviera una sola mente. Algunos científicos han sostenido que muchos de los animales inferiores que viven en grupos, bancos, etc., tienen relaciones mentales similares a las de las colonias de células que parecen tener una mente en común. Indudablemente, existe una comunicación a distancia de las células de la sangre en los animales, y el fenómeno del banco de peces que acabamos de señalar puede ser análogo. En cualquier caso, existe algún tipo de comunicación mental distante entre los peces individuales. El mismo fenómeno se observa entre las bandadas de aves. Como saben muchos que han sido testigos de los vuelos de gran cantidades de aves de diferentes clases. Los animales, sin duda, tienen un sentido sutil por el cual se encuentran cuando están separados por largas distancias. El regreso de gatos y perros que han sido llevados a millas de su casa y el regreso de las aves a sus lugares originales, después de sus migraciones, puede tener una explicación similar. Puede haber sutiles vibraciones del lugar, personas y objetos, los cuales los animales perciben a la distancia. Esos animales ejercen un control mental sobre sus semejantes mediante una forma de manifestación del poder mental. Parece haber pocas dudas entre quienes están familiarizados con las costumbres de los animales, particularmente la de los animales salvajes. Hay una manifestación de algo más que la fuerza física y la destreza por parte del animal. Hay algo mental que se muestra. A. E. McFarlane, en un artículo reciente de una revista sobre un tema de los animales malos, dice: ponga 2 babuinos macho en la misma jaula y abrirán la boca, mostrarán sus dientes y se soplarán el uno al otro. Pero ponga uno de ellos, aunque posea la dentadura más fea, soplará con una diferencia, un temblor interno que lo marcará como indefenso, débil. No se necesita ninguna prueba de batalla. Lo mismo ocurre con los grandes felinos. Ponga 2, 4 o una docena de leones juntos, y ellos también, probablemente sin contienda, pronto descubrirá cuál de ellos posee el temple del maestro. A partir de entonces, elige la carne que quiere. El resto ni siquiera empezará a comer hasta que él haya terminado. Pero primero, va el caso de agua fresca. En resumen, él es el rey de la jaula. Entre los animales, encontramos muchos ejemplos para poder de encantar o fascinar, los cuales considero que son formas variables de manifestación de poder mental en el sentido de influir poderosamente en la imaginación, el deseo o la voluntad de otro por inducción mental. Esta fascinación mental entre los animales se manifiesta a lo largo de 2 líneas, esto es, 1. A lo largo de las líneas del deseo que operan en la dirección de la manifestación sexual, como la conquista de parejas, etc. Y 2. A lo largo de las líneas de voluntad que operan en la dirección de vencer a la presa animal,
como el encantamiento de las aves por las serpientes, o de los animales más pequeños por los tigres, etc. Estos casos son capaces de ilustrar y probar de tal manera liberal, y la historia natural nos otorga plena autoridad de aceptarlo. Recientemente, leí el relato de un naturalista, quien narró que un día en un país tropical, notó un insecto alado dando vueltas alrededor de un escorpión. Después de un rato, el insecto hizo una serie de lanzamientos desesperados hacia el escorpión, como un frenético deseo de acabar con el hechizo. El escorpión pronto derribó al insecto y lo devoró. Los viajeros relatan que cuando uno llega de repente a la presencia de un león, tigre o leopardo, sus piernas parecen paralizadas y los ojos de la bestia parecen ejercer una fascinación y un poder peculiar sobre él. He visto un ratón manifestar la misma emoción en presencia de un gato, y lo mismo ocurre con una rata en presencia de un hurón o enemigo similar. Por otro lado, todo observador ha notado el maravilloso poder encantador que los animales ejercen sobre otros de su especie, del sexo opuesto. Si alguna vez ha presenciado el cortejo de un pájaro durante la temporada de apareamiento, tendrá un agudo sentido de realidad del poder empleado. Uno de los pájaros, y puede ser el macho o la hembra, se verá que realmente ha fascinado o encantado al otro sexo opuesto. Este último, quedando inmóvil con las alas temblorosas y una expresión de impotencia en sus ojos. Cuando se compara la actitud del mismo pájaro cuando está encantado por una serpiente, el parecido será sorprendente. Tengo ante mí un libro escrito en 1847, que relata un buen número de casos de funcionamiento de la fascinación mental entre los animales inferiores. Te daré algunos de ellos, resumidos y abreviados. Se cita al profesor Silliam diciendo que un día, mientras cruzaba el río Hudson, en Catskill, pasó una carretera estrecha en el río a un lado y una orilla empinada, descubierta por arbustos del otro lado. Su atención fue atraída por la vista de una serie de aves de una variedad de especies, que volaban hacia adelante y hacia atrás a través de la carretera, girando y girando en extraños giros con ruidos chirridos, aparentemente centrados en un punto particular de la carretera. Al examinarlo, el profesor encontró una enorme serpiente negra. En una parte enroscada y la parte erecta, mostraba una apariencia de gran animación, con los ojos brillando como un diamante, asustada por la lengua entrando y saliendo. La serpiente era el centro del movimiento de los pájaros. El profesor agrega que, aunque la serpiente desapareció entre los arbustos, asustada por el acercamiento de los hombres, los pájaros aún parecían demasiado aturdidos para escapar, y posados en los arbustos cercanos, evidentemente esperando la reaparición de su encantador. El mismo libro relata un incidente de un hombre en Pensilvania, que vio una gran serpiente negra encantando a un pájaro. El pájaro describió círculos que disminuían gradualmente alrededor de la serpiente, y al mismo tiempo que lanzaba gritos lastimosos. Parecía casi a punto de caer en las fauces de la serpiente, cuando el hombre ahuyentó a esta última, mientras que el pájaro se levantó con un canto de alegría. Otro caso se relaciona con una ardilla terrestre, que se observó corriendo de aquí para allá entre un arroyo y un gran árbol a unos pocos metros de distancia. El pelaje de la ardilla estaba muy despeinado y mostraba miedo y angustia. La investigación reveló la cabeza y el cuello de una serpiente de cascabel, que sobresalía del agujero del árbol y apuntaba directamente a la ardilla. La pobre ardilla finalmente abandonó la lucha y, cediendo a la fascinación, se acostó con la cabeza muy cerca de la boca de la serpiente. Luego la serpiente procedió a tragársela a la ardilla. De pronto su comida fue interrumpida con un corte de látigo de carruaje en las manos del observador, y la ardilla, liberada del hechizo, salió corriendo rápidamente. Se cita al Dr. Good,
por haber hecho un buen estudio del curioso poder fascinante de las serpientes de cascabel que manifiestan sobre los animales pequeños, como pájaros, ardillas, liebres jóvenes, etc. Y aunque aparentemente luchan por escapar, todavía se acercan gradualmente a la serpiente, como si se sintieran obligados hacia él o atraídos por un poder superior a sus instintos naturales. Continúa afirmando que el animal se acercaba cada vez más y más, hasta que finalmente fue atraído hacia la boca de la serpiente, que había estado abierta todo el tiempo para recibirlo. Se dice que el Dr. Barrow relata muchos casos de este tipo, conocidos por los campesinos de todas partes del mundo. Valiant, el viajero africano, narra un caso en el que presenció a un alcuadón en el mismo acto de estar fascinado por una gran serpiente a la distancia, cuyos ojos ardientes y boca abierta se acercaban gradualmente al pájaro, manifestando este último temblores convulsivos, emitiendo agudos chillidos de angustia. El viajero disparó a la serpiente, pero al recoger el pájaro, lo encontró muerto, muerto por el miedo, o por el poder de la serpiente, o quizá por la violenta ruptura del hechizo. Midió la distancia entre la serpiente y el pájaro y encontró que eran 3,5 pies. Un caso se relató en uno de los primeros informes de la Sociedad Filosófica, en el que un ratón fue puesto en una jaula con una víbora, a modo de experimento. Al principio, el ratón parecía muy agitado, estado que fue seguido por una condición de fascinación. El ratón se acercaba cada vez más a la víbora, que permanecía inmóvil con las mandíbulas distendidas y los ojos brillantes. El ratón finalmente entró en las fauces de la víbora y fue devorado. Bruce, el viajero africano, relata que los nativos de una tribu del interior parecen estar protegidos por la naturaleza contra una picadura de escorpiones y víboras. Se dice que manejan a estas criaturas sin miedo. A estas últimas, aparentemente les han robado su poder de resistencia. Afirma que las criaturas parecen enfermar en el momento que son tocadas por estos nativos, y a veces están tan agotados por el fascinante poder invisible que mueren en breve. Dijo: he observado constantemente que, por muy viva que estuviera la víbora antes, al ser apresado por cualquiera de estos bárbaros, parecía como si estuviera tomado por la enfermedad y la debilidad, y con frecuencia cerraba los ojos. Además, nunca llevaba su mandíbula hacia el brazo que lo sujetaba. Personalmente, he visto un caso algo similar. Cuando era niño, en Maryland, supe que un peón que se llamaba Encantador de Serpientes. Cómo lo hacía, nunca supe, pero ejercía algún tipo de influencia sobre todo tipo de serpientes, incluidas las venenosas, y las dejaba fascinadas, hasta que con un movimiento las agarraba por el cuello con sus manos desnudas. Este hombre generalmente llevaba consigo algunas serpientes como mascota de compañía. Parecían perfectamente satisfechos, y asomaban la cabeza de sus bolsillos para mirar a otra persona con la que podrían estar hablando. Los negros de la granja sentían un terror mortal por este hombre y preferían caminar un par de millas en lugar de pasar por su casa. El poder de los animales encantadores, los perros y bestias salvajes, es indudablemente poseído por algunos, en diversos grados. Y casi todo el mundo ha sabido de hombres que podían encantar a los caballos más salvajes, como por arte de magia. He leído de algunos ladrones que parecían capaces de silenciar al más feroz perro guardián. El escritor sueco, Lindekrantz, habla de ciertos nativos de Laponia que están dotados de algún proceso de perros encantadores, hasta el punto que se sabe que acordaban hasta el más grande sabueso, lo que le es hacia huir de ellos con todos signos de miedo abyecto. Muchos de mis escuchas han visto o oído hablar de susurradores de caballos en varios puntos del país, quienes se encierran en un establo con un caballo feroz, y al susurrarle, logran domesticarlo por completo y hacerlo pasivo a su voluntad. Hay casos registrados
en los que hombres que han sido encantados por una serpiente han dado posteriormente su experiencia. Uno de estos casos relata que el hombre caminaba por su jardín cuando de repente se encontró con una serpiente cuyos ojos brillaban de una manera peculiar. Se sintió fascinado, como por un hechizo, e incapaz de apartar los ojos de los de la criatura. Afirmó después que la serpiente pareció comenzar a aumentar enormemente de tamaño y asumió, en rápida sucesión, una mezcla de colores brillantes. Se mareó y habría caído en dirección a la serpiente si su esposa no se hubiera acercado, abrazándolo y rompiendo el hechizo. Se relata otro caso similar, en que el hombre encontró a su compañero parado en el camino, con los ojos fijos en los de una enorme serpiente del cascabel, que lo miraba fijamente con ojos relucientes, centellantes sobre su cabeza levantada. El hombre se inclinaba hacia la serpiente y habría caído hacia ella en unos momentos. Lloraba débil pero lastimosamente. «Me morderá. Él me va a matar». «Claro que lo hará», respondió su amigo. «¿Por qué no huyes? ¿Por qué te quedas ahí?» Pero el hombre parecía tan aturdido y distraído, y no podía responder. El compañero finalmente tomó un palo y golpeó a la serpiente, que se alejó con ferocidad. El hombre hipnotizado estuvo enfermo durante varias horas después. Cuando era niño, tuve una experiencia algo similar, aunque no tan grave. Caminando un día entre la arboleda que pertenecía a mi abuelo, me encontré de pie mirando fijamente una serpiente de unos 70 centímetros de largo, cuyos ojos brillaban como grandes diamantes. En un momento, no pude ver nada más que esos ojos horribles que relucían, y mostraban todos los colores prismáticos a mi mirada asustada. Sin embargo, duró solo un momento, ya que la serpiente se alejó, aparentemente tan ansiosa por alejarse de mí como yo desesperadamente de él. No puedo decir si el hechizo habría sido roto por mí si la serpiente no se hubiera alejado. Tal vez podría haberlo hecho, o tal vez no. Todo lo que recuerdo ahora, tras el paso de 35 años o más, es que no parecía sentir miedo después de la primera conmoción. Mi sentimiento y emoción, aparentemente, eran de gran asombro, y el asombro surgía de lo que veía en esos ojos. Pero ya he dicho lo suficiente sobre la manifestación de la inducción mental entre los animales inferiores. Hay muchos ejemplos interesantes de ese tipo, esparcidos por las páginas de los libros sobre la vida animal. Y casi todos los que han vivido en los bosques o entre la vida salvaje conocen muchos casos que ilustran este hecho, y que han sido objeto de su propia observación. He mencionado estas características del tema simplemente con el propósito de mostrarles que tenemos que tratar con un principio natural general que se manifiesta a lo largo de la vida. Este audiolibro tiene que preocuparse de la manifestación de esta fuerza entre los hombres. Pero al cerrar este capítulo, quisiera pedirles que anoten la semejanza entre la manifestación de la fuerza entre los animales, por un lado, y entre la humanidad, por el otro. Los animales emplean la fuerza para dos propósitos, es decir, para atraer parejas y capturar a sus presas. ¿Y cómo lo usan hombres y mujeres? En líneas similares, si me refiero a eso, por sorprendente que parezca, no es el uso de la fascinación para atraer al otro sexo similar al cortejo notado entre los pájaros y los animales, y no es el uso de la fascinación en la dirección de influir en hombres y mujeres a lo largo de los negocios o intereses personales, similar al encanto de la presa por animales salvajes, serpientes, etc. Puede ver que la evolución simplemente cambia la forma de uso de esta y otras cualidades naturales, y potencia la fuerza o el poder permaneciendo igual, sobre todos los cambios. Y no vuelve importante para nosotros comprender, estudiar y protegernos contra el empleo de una fuerza tan elemental como esta, que manifiesta a lo largo de todos los planos de la vida, desde el más bajo hasta el más alto. Magia mental en la vida humana.
Pasando por la vida animal inferior al plano de la vida humana, encontramos por todos lados muchas manifestaciones del poder mental en la línea de la telementalización y la inducción mental. Ahora, como nunca, se está empleando esta poderosa fuerza para propósitos dignos o indignos en la vida humana diaria. Por un lado, oímos y vemos que se utiliza para curar los males de los que la carne es heredera, muchos de los cuales, por cierto, habiendo sido provocado por métodos inadecuados de pensamiento, por la sugestión adversa de anuncios que describen enfermedades, exhortan a patentar medicamentos, etc., así como por la ignorancia de las masas populares sobre el efecto de los pensamientos negativos y la depresión por autosugestión. También vemos poder mental empleado a través del canal de la sugestión, que se ejerce para producir estados mentales mejores y más positivos, entre aquellos que han estado manifestando condiciones mentales negativas. También somos testigos de la explotación del poder mental, bajo varios nombres por numerosos cultos, sectas y organizaciones, a través de muchas escuelas, maestros y publicaciones, bajo muchos nombres diferentes y respaldado por varias autoridades. También vemos que la misma fuerza se usa incorrectamente en exhibiciones hipnóticas y en otras formas calculadas para debilitar la voluntad y mentalidad positiva de otras personas. Pero todo esto es el mismo poder sin importar cómo se use. Como cualquier otra fuerza natural, puede usarse para el servicio de la humanidad o para dañarla. Yo advertiría al estudiante de este trabajo que no se deje engañar por los muchos nombres y términos utilizados por maestros y escritores que describen alguna forma de poder mental. Y dichas personas afirman ser algo nuevo o algo diferente. Siempre es lo mismo, tan antiguo como la creación, y tan universal como la electricidad o la luz. Cuando te hayas familiarizado con los principios fundamentales que apuntalan a esta gran fuerza natural, podrás reconocerla siempre, bajo sus múltiples disfraces, atuendos, títulos y fórmulas. Encontrarás el mismo poder mental de siempre, ya sea en forma de magnetismo personal o en sutil y fascinante encanto de una mente sobre otra. Esa forma de fuerza mental que influye por un encanto irresistible, que hechiza, seduce, cautiva, encanta, atrae, o en lo que se ha llamado fascinación, en el que una persona puede influir en otra ejerciendo una poderosa influencia sobre sus afectos, emociones, pasiones o pensamientos, o en alguna de las otras formas similares del ejercicio de una influencia inexplicable e invisible sobre otros, o en los fenómenos conocidos como psicologismo, etc., con los que todos estamos más o menos familiarizados, o en los fenómenos que acompañaron al resurgimiento del ocultismo antiguo en los últimos 20 años, bajo varios nombres y formas, cuyo principio fundamental consiste en formas de tratamientos mentales, de un tipo u otro, presentes o ausentes, o en los fenómenos de lo que se ha llamado sugestión, del que tanto escuchamos en los círculos científicos o en las diversas formas de curas de la mente o la fe, de las que tanto se ha oído hablar en los últimos años, y sobre las que se han construido varias religiones y cultos, o en las formas repulsivas de influencia mental, conocidas como magia negra, etcétera, etcétera. Tenemos el mismo principio fundamental y manifestación de alguna fase de los fenómenos generales del poder. La misma causa se presenta bajo todas sus manifestaciones, buena o mala, negra o blanca. Es toda la operación de la gran ley o principio de la naturaleza. Vemos por todos lados a hombres que parecen ejercer una maravillosa y misteriosa influencia mental sobre los demás, sobre sus asociados o sobre la mente pública. Los líderes cobran protagonismo, aparentemente debido a su poder, a una influencia misteriosa sobre las mentes y voluntades de los demás. Algunos alcanzan el poder y la posición, otros alcanzan la riqueza y el estado social, gracias a alguna fuerza interior. Cuando conocemos a ciertas personas, nos impresiona de inmediato algo en ellas que hace que sintamos su poder e influencia. Parecen irradiar una fuerza peculiar, que doblega nuestra voluntad cautiva y nos hace caer en sus deseos,
en mayor o menor medida. Sabemos que cuando algunas personas entran en una habitación, traen consigo una influencia indefinible que se hace evidente para todos. Ciertas casas y tiendas tienen ambientes propios, que son perceptibles para quienes entran en ellos. Algunos lugares son deprimentes para todos los que viven o hacen negocios en ellos. Algunos vendedores transmiten un sentido de confidencia y confianza, a la vez mientras que otros provocan lo contrario. Algunas personas atraen, otras repelen. Algunas personas parecen tener una forma de influir en las mentes de otras personas, con las que entran en contacto, de modo que estas personas se unen al autoproclamado líder. Y así es como se forman los cultos, religiones e ismos. Todos sabemos hasta dónde puede llevar a sus seguidores un líder magnético fuerte. Hemos visto muchos ejemplos durante los últimos 20 años. La gente ha seguido a algunos de estos líderes como un rebaño de ovejas. Siempre lo harán, hasta que se comprenda el principio subyacente y las personas se protejan. Y todas estas cosas van a formar parte de los fenómenos del poder mental. Seguramente vale la pena investigar el tema. Ahora, como nunca, el tema de las fuerzas místicas del poder mental está atrayendo la atención de la mayoría de las personas pensantes. En épocas pasadas, el conocimiento del tema lo poseían solo unos pocos, que lo guardaban celosamente de las mentes de las masas, obteniendo estos últimos solo restos del conocimiento oculto, y que adulteraban con la superstición más grosera y se atribuían de forma particular de la religión primitiva, prevaleciendo en el lugar particular, en ese momento particular. E incluso ahora, a pesar del interés popular en el tema, muy pocos han llegado a una comprensión científica del tema, y la mayoría toma su conocimiento de la nueva psicología en la cápsula del dogma y la teoría promovida por algún culto o secta en particular. El poder mental ha sido conocido por la raza humana de una u otra forma, desde antes de que se escribiera la historia. En los registros más antiguos, encontramos muchos rastros de ella entre todos los pueblos, y aún hoy es conocido y practicado de una manera más o menos ignorante por todas las razas, desde la gente de la civilización más alta que conocemos hasta los ignorantes bosquimanos africanos. Muchos se han apartado de una consideración seria del tema, por el hecho de que muchas de sus formas han ido acompañadas de la superstición más grosera y de las ceremonias repulsivas más absurdas. No han podido ver que detrás de todas las extravagantes ideas y métodos de aplicación se encontraba una ley fundamental de la naturaleza, tan real y constante como cualquier otra ley de fuerza natural. Y en la medida en que esta ley está en constante operación y todos están sujetos a su influencia y efecto, no se convierte en el deber de las personas inteligentes familiarizarse con esta poderosa fuerza o ley a fin de que puedan comprender su funcionamiento, aprovechar sus beneficios y protegerse de su mal uso? Creyendo que hay una sola respuesta a esta pregunta, este libro ha sido escrito con el fin de arrojar luz sobre un tema que comúnmente se deja en la oscuridad, o al menos en el crepúsculo del entendimiento humano. Soy plenamente consciente del hecho de que los escritores modernos han propuesto muchas teorías ingeniosas que intentan explicar los fenómenos del poder mental. Pero todos los estudiantes en la materia son conscientes de que estas teorías, inteligentemente como han sido diseñadas, son más o menos autocontradictorias. Y muchos lectores han dejado de lado el tema con disgusto después de un vano intento de reconciliar los puntos de vista opuestos. Y para empeorar las cosas, han surgido varios cultos, sectas e ismos, cuyos promulgadores y líderes han utilizado los fenómenos aceptados del poder mental como base sobre la cual constituir estructuras etéreas de religión, filosofía y metafísica. Muchos de estos cultos han reivindicado prácticamente el monopolio de la gran fuerza natural y han asumido el derecho a ser los únicos custodios de sus secretos, alegando que tienen el único artículo real y todos los demás son viles imitadores, sin perjuicio de que todos muestran que han llegado al menos a un conocimiento práctico de la fuerza y están obteniendo resultados, cada uno obteniendo aproximadamente el mismo porcentaje de aciertos.
sin perjuicio de que cada uno niega al otro el hecho de poseer la información y el derecho de utilizarla. No es evidente para cualquier observador inteligente que todos ellos están usando la misma gran fuerza natural, a pesar de sus teorías en conflicto, y que sus resultados se obtienen, pese a sus teorías, en vez de ellos? En una obra anterior, que ha servido de base para el presente, he agrupado el fenómeno de manifestaciones del poder mental, bajo el término general de magia mental. El uso del término está justificado por los siguientes hechos. La palabra magia se deriva de la palabra persa mag, que significa un sacerdote. Los sacerdotes persas fueron maravillosos trabajadores o magos. La última palabra se deriva de la palabra magi, el nombre de la casta hereditaria del sacerdote de la antigua Persia y Medea. Esta orden de los magos, o culto esotérico del sacerdocio zoroástrico, representó el centro del ocultismo antiguo en ese periodo de la historia del mundo, y su influencia se sintió en todas partes del mundo, y continúa hasta este momento. Sus miembros eran tan respetados y considerados que el término reyes magos y magos eran sinónimos. Los reyes magos mencionados como aparecidos en el nacimiento de Cristo, Mateo 2, eran conocidos como los magos, u hombres sabios de Oriente. De la palabra magos vino el término magia, que Webster ha definido de la siguiente manera. La sabiduría oculta que se supone que poseen los magos, relacionado con los poderes ocultos de la naturaleza, dominio de las fuerzas secretas de la naturaleza, tener propiedades extraordinarias, aparentemente requiriendo más poder humano, etc. Así que podemos considerar que la palabra magia significa dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza, término que indica la existencia de tales fuerzas y la posibilidad de dominio o control de ellas. Y en la antigüedad, siempre se creyó que la magia estaba conectada de alguna manera con el uso de la mente, particularmente en sus aspectos de voluntad, deseo e imaginación. Se creía que los efectos resultaban porque algún mago lo quería, deseaba que fuera, o bien imaginó que ocurriría. En cada caso, el resultado ocurre como una materialización de la concepción o deseo mental. Siempre se creyó que desear era una operación mágica, y si examinamos un deseo vemos que está compuesto por el uso de la imaginación, junto con el deseo y respaldado por la voluntad. Y entonces sentí que estaba justificado usar el término magia mental, en consideración con varios fenómenos que resultan de la manifestación del poder mental. Pero con el uso del término magia mental, quise decir más que el mero control mental de las fuerzas ocultas de la naturaleza, o decir que estas fuerzas ocultas de la naturaleza son en sí mismas de carácter y naturaleza mental, y que su control o dominio significa simplemente el uso consciente, control, dominio y aplicación de ciertas fuerzas mentales, llamadas ocultas, que son poseídas por las razas, y son utilizados por otros, consciente e inconscientemente. El dominio o control de estas fuerzas significa que uno puede aprender a aplicar a sabiendas todo lo que han estado usando a ciegas y sin saberlo. Y como el conocimiento y el uso inteligente siempre significan poder, el conocimiento de los principios de estas fuerzas y la consecuente aplicación inteligente de ellos brinda poder a quienes lo adquieren. Si bien es cierto que lo que se conoce como magia siempre se ha mezclado con una masa de credulidad, superstición y formas de ceremonia sin sentido, el estudiante más atento verá que estas excrescencias y apéndices surgieron necesariamente de las supersticiones de la masa del pueblo y a las diversas formas de religiones primitivas que la raza humana ha fomentado durante la procesión de los siglos y las eras. Los magos eran casi siempre sacerdotes en los viejos tiempos, siendo esta la única carrera que les abría y la que les permitiera erigir la barrera de los ritos religiosos primitivos entre su sabiduría y la ignorancia de la raza. El estudiante cuidadoso podrá rastrear la posesión de algo real y verdadero, siempre manifestándose entre las diversas formas y ceremonias de los diversos cultos antiguos. Siempre había un culto esotérico o interno dentro de la masa del sacerdocio.
exotérico e ignorante y seguidores de los templos. Siempre había la luz de la verdad encendida en el lugar santísimo de los templos, para aquellos que estaban lo suficientemente avanzados como para adorar en su santuario. Y entre los vagos registros de los antiguos misterios que nos han llegado desde la antigua India, Egipto, Persia, Caldea, Babilonia, Grecia y Roma, y los otros antiguos centros de civilización y cultura, siempre podemos encontrar el principio subyacente de la existencia de alguna fuerza poderosa conectada con la mente humana, o más particularmente, la voluntad que estaba en el fondo de los misterios, la magia y los milagros. Detrás de todas las ceremonias, ritos y encantamientos estaba la idea esotérica de que la voluntad era la fuerza real empleada bajo la máscara del encantamiento, y los ritos asumidos para impactar la imaginación y la mente de la población. Detrás del amuleto y el encanto estaba el trabajo de la voluntad de las personas que lo usaba, que fue puesta en práctica por la fe o la imaginación, un poder real y no una fantasía como muchos creen, del hombre ignorante de la fuerza real. Como verdaderamente ha dicho el escritor sobre este tema en la Enciclopedia Británica, aunque ignoraba la verdad subyacente a las formas tontas, al existir una relación evidente entre un objeto y el pensamiento de él, se convierte en una de las principales prácticas del hechicero para tratar de hacer que las cosas sucedan pensando en ellas. Y el mismo escritor, en otro lugar, habla de: el elemento de la magia, al no depender de espíritus, depende de poderes y correspondencias imaginados en la naturaleza, de los cuales los adeptos se sirven para descubrir el conocimiento oculto y actuar sobre el mundo que los rodea por medios, más allá de las capacidades ordinarias de los hombres, así, por mero esfuerzo de la voluntad, etcétera, etcétera. Y el estudiante que mire debajo de la superficie y lee entre líneas, podrá ver la evidencia de la magia mental, inherente a todas las formas de magia, misterio y milagros de todos los tiempos y edades, y la gente de todo tipo de carácter o nombre. Detrás de todas las máscaras verás las características de este uso del poder mental del hombre siempre igual, a pesar de las máscaras y adornos fantásticos y grotescos. Podrías llenar páginas con relatos de los muchos disfraces bajo los cuales el poder mental se disfraza, pero debo apurarme en contar cómo, y no puedo hacer más que llamar rápidamente tu atención sobre las muchas evidencias del uso de este poder en todas partes del mundo y en todos los tiempos. Los antiguos misterios de Egipto, Grecia, etc., eran sistemas de formas y ceremonias en los que se ocultaba el uso del poder mental. Los enfermos fueron llevados a los templos y sanados. Las mentes de la población se llenaron de pensamientos de victoria, impresos en ellos por la voluntad y sutiles sugestiones de los sacerdotes. Lo que conocemos en estos días como sugestiones mentales, incluido lo que ahora llamamos afirmaciones o autosugestiones, fueron entendidos y hábilmente utilizados por los sacerdotes o magos, con el fin de controlar a la gente. Y no debe suponerse ni por un momento que estas fuerzas se utilizaron con propósitos malvados. Por el contrario, los sacerdotes eran las más verdaderas clases gobernantes, los poderes detrás del trono, y sentían la responsabilidad del poder y se esforzaban por el conocimiento de las fuerzas ocultas de la mente, para guiar a la gente por el camino correcto. Por supuesto, siempre ha habido hombres egoístas, y escuchamos de casos en los primeros días de la historia en los que este poder fue profanado con propósitos malvados y egoístas, así como el poder siempre es capaz de una aplicación incorrecta. En todas las épocas, aprendemos de la curación de los enfermos mediante el poder mental, ya que la curación mental presenta una línea ininterrumpida desde los primeros días hasta el presente. A menudo oculta bajo los adornos de fantasía, pero siempre es la misma en principio, y lo que llamamos sugestión mental siempre ha estado vigente en manos de los líderes de la raza para influir, para bien o para mal, en los subordinados. Los grandes líderes de los hombres siempre han sido expertos en el uso del poder mental, aunque muchos de ellos nunca han sospechado de las fuentes de su poder.
Para muchos, puede parecer casi un sacrilegio afirmar que los usos más elevados del poder mental, como liderar la carrera hacia ideas, objetivos y logros superiores para el éxito. La felicidad y la salud no son más que formas superiores de la misma fuerza, que utiliza el salvaje ignorante y repulsivo en sus ritos y prácticas oscuras. Pero es verdad, el poder mental es como cualquier otra gran fuerza natural. Está por encima del bien o del mal. No es ni bueno ni malo, pero puede usarse para cualquiera de los dos. Esto es cierto para la electricidad, el vapor, los explosivos y cualquier otra fuerza natural. También podríamos mirar este hecho directamente a la cara y gobernarnos en consecuencia. La misma fuerza que utiliza el sanador moderno cuando trata a un paciente por su salud, para el éxito o alguna otra cualidad deseable, es la misma que utiliza el vudú negro, el hechicero del Congo, la bruja de Salem, el hawaiano, Kauna, que reza a la gente para que se enferme y muera, el curandero de los indígenas de América, con sus encantos y encantamientos, los magos y encantadores de la Edad Media, el practicante de tratamientos adversos, el magnetismo mental malicioso de las sectas modernas. La misma fuerza lo invade todo, al igual que la misma fuerza vital fluye a través del santo y pecador, el ángel y el demonio, la paloma y la serpiente, el cordero y el tigre. Es la única fuerza de la naturaleza a través de todos. Y al igual que el poder mental se opone en funcionamiento a través de las oraciones de los fieles de todas las religiones, ante sus santuarios, imágenes y objetos sagrados, para que la fuerza se ponga en funcionamiento a través de fetiches, conjuros, encantamientos, hechizos, maleficios y trabajos malignos de las mentes ignorantes y depravadas. El secreto es este. El poder no proviene de la supuesta fuente, sino de la mente del hombre que lo emplea. Y aún más sorprendente para los no iniciados en esta afirmación, que es igualmente cierta, el poder de la mente de la persona afectada es la causa real del efecto, más que el poder de la mente del supuesto causante. Este último, simplemente poniendo en funcionamiento el poder de la mente de la persona afectada. Pasando del pasado al presente, vemos más útil que nunca este maravilloso poder mental. Ya no es propiedad de unos pocos, la información que se ha filtrado entre las masas, a través de varias fuentes, y vemos la fuerza en uso en todos lados. A menudo las personas que lo usan no tienen el verdadero conocimiento de su naturaleza real, y tales personas a menudo se ven envueltas en un terrible torbellino de efectos debido a un empleo egoísta y vil de este poder. Muchos juegan con esta fuerza como niños jugando con dinamita. Uno de los propósitos de este audiolibro es llamar la atención de estas personas sobre la naturaleza de la fuerza que están empleando y los posibles, no tan probables, resultados de un mal uso de esta. No es que sean castigados por tal mal uso, sino más bien debido a ello. Los magos negros son atrapados invariablemente en las mallas de sus propias redes, enredados en la maquinaria psíquica de su propia fabricación y explotados por sus propios explosivos químicos. Al incluir esta pequeña consideración del tema, quisiera llamar la atención del estudiante sobre el hecho que ahora, por primera vez en la historia del mundo, el poder mental se utiliza para promover objetos y fines comerciales. Los tratamientos mentales para la riqueza y el éxito son comúnmente conocidos y publicitados. Las instrucciones sobre el uso de la sugestión con fines comerciales se proporcionan tanto personalmente como en cursos por correspondencia. Las leyes y los principios se explican, al menos parcialmente, en libros escritos para la instrucción de quienes venden o promocionan productos y solicitan el patrocinio del público. Es cierto que los pocos hombres fuertes en la vida empresarial siempre han hecho uso de esta fuerza, consciente o inconscientemente, pero nunca se había enseñado de forma generalizada como parte de la educación empresarial. Se ha reservado para Estados Unidos reconocer la fuerza y aplicarla audazmente de esta manera, es decir, a la producción de dólares. Y otros países se están alineando rápidamente.
Y en vista de este hecho, ¿no es hora de que aquellos que conocen la naturaleza real, los principios y las leyes de esta fuerza, den al mundo su conocimiento para que la humanidad sepa con qué están tratando y pueda estar capacitado para hacerlo? Extraer el bien de él mediante el uso adecuado, y al ver las malas posibilidades del uso indebido, puede evitar la corrupción de una de las mayores fuerzas de la naturaleza. Muchos estudiantes de ocultismo han tratado de ocultar al público en general el conocimiento de los principios fundamentales de la gran ley de la naturaleza que subyace a los fenómenos del poder mental. Han afirmado que ha sido peligroso para que la gente supiera en general que tal fuerza existía y podía ser utilizada. Han sostenido que tal conocimiento debe ser cuidadosamente guardado por unos pocos y que su misma existencia debe ser negada a la mayoría. Este puede haber sido un buen razonamiento de los primeros días del mundo, cuando las masas eran tremendamente ignorantes y cuando el único conocimiento estaba encerrado en las mentes de la casta de sacerdotes y otros líderes de la estirpe. Pero el argumento ya no se aplica, porque la inteligencia general de la raza se ha negado a permitir puertas cerradas en el templo del conocimiento, y ha insistido en que se les abran todas las puertas. El resultado ha sido que un número considerable de conocimiento oculto se ha abierto a la mirada del público y está clamando por más. Gran parte del conocimiento que posee el público sobre el poder mental es cuasi conocimiento, verdades a medias, y ha llegado el momento en que debe enseñarse toda la verdad. Ha llegado el momento en el que el público debe familiarizarse con la gran fuerza que subyace a los fenómenos del poder mental. Se debe instruir a la gente con respecto a esta fuerza, sus leyes y su funcionamiento, su uso inteligente y adecuado, con instrucciones diseñadas para proteger a las personas de su uso indebido contra ellos, por parte de otros. Este último es un asunto de suma importancia en estos días de investigación oculta y psíquica por parte del público. Y los intentos de usos viles y egoístas a lo que algunos están poniendo las fuerzas mentales ocultas de la naturaleza. Es demasiado tarde para negar o ignorar la existencia de la poderosa fuerza mental en la naturaleza que subyace a las diversas formas, de fenómenos que son parte de la fase externa del poder mental, bueno y malo. El público ha presenciado demasiado acerca de estos asuntos para que sean callados por un viejo grito. Allí no hay nada más que imaginación. Por un lado, han sido testigos de los diversos tratamientos de los curanderos, destinados a la curación de la enfermedad, la obtención del éxito, etc. Y por otro, han escuchado susurros sobre tratamientos nocivos, etc. Y han escuchado o leído sobre los diversos cursos de instrucción e hipnotismo, mesmerismo, etc., etc. Y han visto evidencias de los buenos y malos efectos de lo que se ha llamado sugestión, en todas sus formas. Y están comenzando a darse cuenta de que todas estas cosas, por diferentes que parezcan, tienen una raíz común en alguna fuerza natural, y están exigiendo, como el hombre de Missouri, que se les muestre, y tienen derecho a exigirlo. La raza humana siempre ha reconocido la existencia de una poderosa fuerza de la naturaleza que el hombre ha empleado, consciente o inconscientemente, para influir en sus semejantes, otras formas de vida e incluso las así llamadas cosas sin vida a su alrededor. En los primeros días, este uso de la fuerza se llamaba magia, blanca y negra, arte místico, poder divino, milagro, fascinación, enamoramiento, encantamiento, obras religiosas, nigromancia, etc. Y en sus usos más viles y malvados, el arte negro, brujería, maldición, vudú, etc. Porque hay que recordar que esta gran fuerza de la naturaleza es capaz tanto de uso vil como noble. Como cualquier otra gran fuerza natural, como la electricidad, el poder de los explosivos, el vapor, los rayos X, la radioactividad, etc. Esta gran fuerza es capaz de los usos más elevados y beneficiosos por parte del hombre, cuando se aplica correctamente
y también puede ser aplicada a los propósitos más dañinos. Por diferentes que sean los resultados que surgen de las distintas aplicaciones, la fuerza es la misma en cada caso. Las fuerzas de la naturaleza no poseen un sentido del bien y del mal. Su función y propósito es actuar en obediencia a las leyes de su naturaleza, sin tener en cuenta la cuestión del bien y el mal para aquellos por quienes o en contra quienes se emplean. Esto puede parecer algo terrible, pero en un momento de pensamiento, te satisfará que es cierto para todas las fuerzas naturales, y que la cuestión del bien y el mal, y su recompensa o castigo, pertenece a otro plano de vida. Pero cabe preguntarse, ¿por qué deseo informar al público acerca de una fuerza, desconocida para muchos, que es capaz de dar resultados por tan malo como de buen uso? La respuesta es simple. La ignorancia no es una protección contra nada, porque el conocimiento siempre lo poseen unos pocos que pueden usarlo sin sospecha, sobre los muchos ignorantes. Cuanto mayor la publicidad se le da a una cosa, y mejor se comprende, mejor se obtienen sus buenos efectos y menos se advierte el peligro de su uso indebido. Si una cosa es buena, cuanto mayor sea la publicidad que se le dé, mayor será el bien. Si es mala, cuanto más brillante sea la luz del reflector, menor será el peligro que la acompañe. El peligro de todos los males reside en la oscuridad del encubrimiento, no en la información a la luz del día. Encender la luz siempre ha sido la consigna del progreso y la civilización. Y más particularmente, esto es así en esta primera década del siglo XX, cuando el interés del ocultismo y temas afines han hecho que varias personas se familiaricen con el poder mental y los ha familiarizado con sus usos, bajo varios nombres y teorías. Y en muchos casos, se está practicando con personas que no están familiarizadas con el tema, por lo que es hora de que alguien encienda la luz, para que sea visto por todos los hombres y conocido por lo que es capaz de hacer. Usos más nobles o más viles, pero siempre una gran fuerza de la naturaleza. Y con esta exposición de este poder, va el remedio y protección contra el uso indebido, así como el conocimiento de sus maravillosos usos propios. Si es una pesadilla, aquí está el antídoto. Pero no es necesariamente una pesadilla, como tampoco lo son el vapor, la electricidad, los explosivos para la humanidad. ¿Qué se pensaría de las personas que suprimirían el conocimiento de todas las leyes naturales debido a la posibilidad de un uso inadecuado? La ignorancia no es una protección. La verdad y los hechos deben seguirse hasta el final, y se descubrirá que, en la naturaleza, toda fuerza que sea posible de uso dañino puede ser protegida por medios naturales. Hasta aquí el lado desagradable. Pero hay un lado muy agradable en este tema del poder mental. Esta fuerza ha llegado al hombre justo cuando más la necesitaba. Ha usado las llamadas fuerzas mecánicas para despejar los obstáculos que la naturaleza puso en su camino para convertirlo en un hombre. Y ahora recurre a formas superiores de energía y trabajo y clama por conquistar nuevos mundos. Y estos nuevos mundos serán conquistados por la mente, más que por el músculo. Grandes cosas están antes de la contienda, y una de las mayores fuerzas de la naturaleza en el trabajo de creación del superhumano. Será esta fuerza llamada poder mental. Mediante ella, el hombre estará capacitado para luchar contra las fuerzas de la ignorancia y el materialismo, y para atraer a sí mismo el conocimiento de la mente universal que le permitirá lograr lo imposible hasta ahora. En este audiolibro trataré el poder mental como lo haría con cualquier otra gran fuerza o energía de la naturaleza, es decir, de una manera científica, declarando los principios de manera clara y sin ocultar nada. Y también dando en su totalidad lo que yo y otros experimentadores a lo largo de las líneas de este tema hemos aprendido sobre los métodos beneficiosos, y viceversa, en relación con las aplicaciones de estos principios. En el caso de la aplicación beneficiosa, se darán instrucciones completas para que el estudiante pueda hacer uso de la fuerza en la mayor medida posible.
En los casos en que se alude al tema del uso nocivo de la fuerza, se instruirá al alumno sobre cómo prevenir, evadir y neutralizar el mismo, de modo que se asegure la protección total. Esto es lo que debería hacer en las lecciones sobre electricidad, vapor o explosivos, y ese es el curso que me propongo ahondar en este trabajo. Es posible que este curso me traiga la crítica adversa de quienes creen que el público no está preparado para tal conocimiento y que tales cosas deberían reservarse para unos pocos. A esas personas, y todas las demás, les diría que no simpatizo con tal actitud, y creo que la humanidad está lista para toda la verdad, y que lo que es apropiado para unos pocos es apropiado para muchos. Creo que cuanto mayor es el grado de conocimiento, mayor es el grado de poder y avance. Creo que la ignorancia no es felicidad, y que mantener a un hombre ignorante de un hecho natural, para que pueda escapar a su efecto, es como permitirle fumar sentado en un barril de pólvora, en lugar de instruirlo con el conocimiento de explosivos, o en otro escenario, para aconsejarle que entierre la cabeza en la arena como un avestruz, en lugar de contemplar la proximidad de un posible peligro. No creo en tal sofisma. No creo en la ignorancia. No creo en la oscuridad. Por lo tanto, me propongo encender la luz. Los polos mentativos. Cualquiera que sea el poder mental en su naturaleza última, es cierto que en su naturaleza operativa o fase de operación, parece funcionar con lineamientos similares a las que sigue la electricidad. Como la electricidad, el poder mental, sin duda, tiene dos polos o fases. Como la electricidad, también viaja en corrientes. Como la electricidad, también funciona por inducción. Como la electricidad, es vibratoria en su manifestación. Y como las formas superiores de energía, la superelectricidad en la naturaleza, posee radioactividad o energía radiante. Esto es, como muchas otras formas de energía radiante, constantemente arroja corrientes de energía activa, en forma de rayos, vibraciones u ondas. Los descubrimientos científicos recientes han demostrado esto. En los próximos años, el mundo se sorprenderá con descubrimientos adicionales en este sentido. Ya estamos recibiendo indicios de fotografías mentales o radiográficas, y en poco tiempo tendremos telementómetros que registrará las ondas telementales. El cerebro, que considero que tiene la naturaleza de un transformador, del poder mental, o posiblemente como un convertidor de la fuerza en mentalización. El cerebro no puede crear poder mental. Su función es simplemente para transformar o convertir la energía existente en formas y fases utilizables. La ciencia está de acuerdo en la creencia de que en todo proceso cerebral hay un empleo de algún tipo de energía y un consumo de sustancia cerebral, así como hay un constante consumo de los elementos de una batería eléctrica en la producción de electricidad, por lo que hay un consumo de materia cerebral en la producción de mentalización. Y sin embargo, la ciencia nos enseña que nunca hay electricidad creada. Simplemente una parte de la electricidad universal es convertido o transformado. Y creo que lo mismo se aplica a la acción mental en el cerebro. Y ahora es el momento de que comencemos a considerar dos polos mentativos. En este audiolibro, me aferré al hecho de que hay evidencias en la manifestación del poder mental, en todas y cada una de sus formas, dos polos o fases distintos. Me veo obligado a acuñar dos términos más para estos polos o fases, porque ahora no hay ninguno de uso común. Llamaré a estos dos polos mentativos respectivamente el polo emotivo y el polo motivo. La palabra motivo significa aquello que actúa, anima, mueve, controla. La palabra emotivo significa aquello que manifiesta sentimiento, emoción, agitación, pasión, sensación, etc. Estas definiciones se aplican a mi disposición en los términos en estas elecciones. Podrás arreglar estas dos ideas conectadas con polos mentativos, pensando en el polo motivo como voluntad y en el polo emotivo como sentimiento.
El polo emotivo se manifiesta activamente como fuerza de deseo. El polo motivo se manifiesta activamente como fuerza de voluntad. Estos dos polos juegan un papel muy importante en la línea de la telementalización. El deseo no solo causa la respuesta de la propia voluntad, sino que tanto el deseo como la voluntad son fuerzas activas en sí mismas, y actúan y reaccionan sobre el deseo y los polos de la voluntad de la mentalidad de los demás. Veremos muchas evidencias de esto a medida que avancen estas lecciones. De hecho, toda la teoría y la práctica del poder mental depende de este principio subyacente. Tu gran fuerza de deseo es capaz de despertar la voluntad de otra mente en respuesta a ello. Asimismo, puedes establecer vibraciones en esta otra mente, despertando allí deseos similares. Tu fuerza de voluntad puede despertar el deseo en la mente de otro y provocar una acción de acuerdo con él. También puede dominar la voluntad del otro y llevarlo cautivo. Tu voluntad y deseo combinados que se derraman en la corriente mentativa pueden producir un efecto combinado en las mentes de los demás por inducción telemental. Estos dos polos de la mente son activos y poderosos en su efecto. Ambos pueden desembocar en una actividad intensa, según las leyes ya conocidas, como veremos. Dediquemos unos momentos a considerar el tema de fuerza de deseo y fuerza de voluntad antes de continuar. Aquellos que han estudiado los fenómenos del poder mental han aceptado generalmente la teoría de que el efecto sobre otras personas es producido por el pensamiento del remitente, y todas las enseñanzas sobre el tema han estado en esta línea. Yo también caí en este error, y durante muchos años enseñé sobre el poder del pensamiento, etc. Pero he llegado a modificar mis puntos de vista sobre el tema. Por supuesto, todos los que han prestado atención al tema conocen que tal transferencia de pensamiento es un hecho, siendo la telementalización una realidad establecida. Pero hay una gran diferencia entre los hechos de que los pensamientos pueden ser enviados y recibidos como mensajes telegráficos, por un lado, y que las personas pueden ser influidas y afectadas y quebradas al deseo o voluntad de otro por otro lado. Es como la diferencia entre pensar y hacer en la vida cotidiana. Uno puede enviar pensamientos para que otro pueda recibirlos, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué tiene esto que ver con el hacer y el convencer? Es evidente que la fuerza real debe buscarse en alguna operación de la mente mucho más elemental y vital que el pensamiento lógico y razonador. ¿Qué es el pensamiento? Webster lo define como un ejercicio de la mente en cualquiera de sus formas superiores, reflexión, meditación. No hay nada muy dinámico en esto, seguramente. Debemos buscar algo en la mente que tenga una fuerza y poder más elementales. Pensemos un momento. ¿Qué parte de la mente parece producir la mayor fuerza y poder de movimiento? ¿No es principalmente esa región de la mente la que produce lo que llamamos emociones, sentimientos, deseos, ansias, pasiones? ¿No es esa parte de la mente la que realmente provoca la mayor acción del incentivo de nuestra parte? ¿No está en toda esta fuerza impulsora, resumida en gran parte en las dos palabras deseo y voluntad? Piensa en esto un momento. ¿Por qué hiciste esto y aquello? ¿Es porque pensaste en ello mediante un razonamiento lógico y frío y actuaste sobre el impulso dado por él? ¿O no fue porque querías hacerlo? ¿Deseabas hacerlo? ¿Querías hacerlo? ¿No es siempre el sentimiento o el deseo el precedente y el originador de la acción? Y en cuanto al pensamiento, no se utiliza simplemente como un instrumento para pensar en las mejores formas de manifestar el sentimiento o el deseo. Piensa en esto. ¿No es así? ¿Hiciste alguna vez algo, excepto por obligación, que no deseabas hacer? ¿Y no fue el deseo la causa precedente de cada una de tus acciones? El deseo es el gran poder incitador de la mente. El deseo es lo que incita a la acción, y siempre actúa sobre el deseo más fuerte, sujeto siempre a la influencia restrictiva de la razón y la influencia restrictiva o impulsora de la voluntad. El deseo se origina en subregiones conscientes de la mente, y a menudo podemos sentirlas allí. Antes de que emerja la conciencia,
agitándonos con sentimientos de vago descontento e inquietud. Después de un rato, reuniendo suficiente fuerza, emerge al campo consciente y luego comienza a exigir expresión. Ahora recuerda que cuando digo deseo, me refiero a todo tipo de deseo, alto y bajo. Mucha gente piensa que el deseo es solo un anhelo de baja naturaleza, pero el deseo realmente significa un sentimiento que quiere algo, y que algo puede ser la aspiración más elevada de la mente humana. Ahora bien, este deseo en todas sus manifestaciones tiene un gran poder de atracción e influencia. Se manifiesta como la ley de atracción mentativa que constantemente atrae hacia nosotros las cosas que deseamos y también nos atrae hacia ellas. Esto no solo es cierto en el plano consciente, sino incluso en el subconsciente. Nuestros deseos sustituyen nuestra naturaleza, y de nuestra naturaleza siempre está operando el poderoso poder de la atracción mentativa. El problema con la mayoría de nosotros es que permitimos que nuestra fuerza de deseo sea esparcida y difundida, disminuyendo así su poder de atracción. Es solo cuando aprendemos el secreto de la concentración y el enfoque de la fuerza de deseo por voluntad de los cuales seamos capaces de obtener resultados por encima de la media. La voluntad es la directora y controladora de la fuerza de deseo, y su entrenamiento y manejo depende del uso eficaz de este último. La fuerza de deseo no solo tiene su efecto sobre la persona y otras personas cercanas a él, sino que puede ser, y a menudo se envía, a miles de kilómetros donde afecta e influye a los demás, de diversas formas. La fuerza de deseo es la poderosa fuerza que hace que muchas de las fases del poder mental sean posibles. Se extiende desde la mente de la persona que afecta e influye a otros, incluso en otras partes del mundo. Si se está concentrado y dirigido por voluntad, es una fuerza junto a la cual los rayos X y la electricidad se desvanecen en la insignificancia. Mueve no solo cosas ciegas y sin vida, sino las mentes, pensamientos, emociones, pasiones y acciones vivas de los hombres. Es la fuerza que gobierna el mundo y sus destinos, como cualquier otra gran fuerza natural. Puede usarse para bien o para mal. No es ni bueno ni malo, es uno o ambos, según la mente en la que se origina. ¿Qué fase del esfuerzo mental es más probable de que sea una fuerza motora? El pensamiento frío y sin vida sobre una proposición metafísica abstracta, o un problema matemático. Por un lado, y por el otro lado, una cálida ola vital de sentimiento, emoción o pasión, como el amor, el odio, la ambición, la aspiración, el coraje y el deseo. Y recuerda que estos últimos mencionados pertenecen al lado de los sentimientos de la mente, y todos son manifestaciones del deseo elemental. El deseo está en el fondo de todo sentimiento. Antes de que podamos amar u odiar, debe haber deseo. Antes de que podamos tener ambición o aspiración, debe haber deseo. Antes de que podamos manifestar valor y energía, debe haber deseo. El deseo de algo debe ser la base de toda acción vital consciente o subconsciente. El pensamiento abstracto es algo frío, desnudo, que carece de vitalidad y calidez. El deseo está lleno de vida palpitante, anhelante, deseante, aspirante, insistente, y siempre presionando hacia la acción. De hecho, el deseo es la fase de nuestra acción mental que es una fuerza motora. Y el deseo no solo nos incita a la acción, que nos mueve a lograr sus fines, sino que también, cuando es lo suficientemente fuerte, surge de nuestras mentes en grandes olas y nubes de energía o fuerza invisible y sutil, y viaja aquí y allá hacia el objeto del impulso interior que afecta, atrae, extrae, obliga a la cosa deseada a someterse a sus antojos y demandas. En presencia de algún hombre o mujer fuerte, es decir, en presencia de alguien cuyo deseo arde con fiereza y fuerza, y cuya voluntad ha aprendido a concentrar la fuerza de deseo, uno puede sentir realmente el impacto del principio elemental
de la mente cuando vibra en grandes ondas desde el cerebro y el sistema nervioso de tal persona. ¿Quién no ha conocido a persona que en realidad parecían estar viviendo el deseo y la voluntad? La fuente de la fuerza de deseo existe en cada persona y puede desarrollarse en un grado maravilloso. Los deseos de muchos de ustedes, de la mayor parte de la especie, de hecho, nunca llegan más allá de la etapa débil. Quiero. Estas personas desean cosas en un tenue camino de té rosa. Ellos nunca quieren una cosa lo suficientemente fuerte como para despertar su fuerza de deseo a la acción, y hacen que la cosa venga a ellos, o bien hacen que los lleven a la cosa. La mayoría de la gente no sabe desear. No saben lo que es llenarse de ese deseo intenso, ansioso, anhelante, deseante, voraz que los llena de una fuerza nueva y poderosa, y les hace exigir cosas en lugar de simplemente pedirlas. Son como ovejas, palomas o conejos, que se sientan dócilmente, mientras los fuertes de la especie, los que están llenos de deseo magistral, caminan y recogen todo lo bueno que ven. Y también les sirve bien si no están ejerciendo la fuerza que la naturaleza les ha dado con el propósito de autoprotección y uso. Se les ha blanqueado el vigor y la virilidad elementales gracias a los refinamientos de una fase de la civilización, y casi han perdido todo lo que forma parte de los hombres varoniles y las mujeres naturales. Se han convertido en mendigos limosneros de la naturaleza, en lugar de dueños de ella. Las fuerzas de la naturaleza están a disposición del hombre de vigor, de determinación y deseo. Alguien así no tiene más que llamar a la puerta del éxito y hacer que se le abra. En lugar de hacer esto, la mayoría de nosotros nos sentamos en los escalones de la puerta y nos lamentamos de que la puerta se nos abra. En nombre del poder humano, amigos, levántense y llénense de un poderoso deseo. Luego marchen hacia la puerta y golpéenla ferozmente con un puño, exigiendo magistralmente: «Ábranme, soy el maestro. Y he aquí, que se abrirá tu llamada». Te he mostrado que esa fuerza de deseo es la gran fuerza que subyace a los fenómenos de la magia mental. Pero la fuerza de deseo sin la ayuda de la voluntad es como vapor sin confinamiento y dirección, como la pólvora disparada al aire libre, como un desperdicio de energía. La voluntad es la palanca y directora del gran poder del deseo, y sin su ayuda, este último es casi inoperante e ineficaz. Examinemos el funcionamiento de la voluntad. La voluntad tiene dos funciones en conexión con el deseo. Estas dos funciones pueden denominarse: 1. La función de dirección, y 2. La función de protección. La voluntad actúa como despertador, director, limitador, concentrador y administrador de la gran fuerza oculta del deseo. Lo que generalmente se conoce como fuerza de voluntad es a menudo en realidad simplemente fuerza de deseo, fuertemente concentrada y dirigida a un punto por el poder de la voluntad. Recuerda esto, por favor, ya que te permitirá formarte una mejor idea del tema de fuerza de voluntad. A menudo, cuando escuchas fuerza de voluntad, de lo que se habla, todo lo que se le atribuye realmente se dice y se atribuye a la fuerza de deseo controlada, dirigida y enfocada por la voluntad. El esfuerzo de voluntad se opera en el camino de esta dirección, enfoque, concentración, etc. Y en el grado en que la voluntad está entrenada para hacer esto, está el grado de fuerza de voluntad del individuo. No solo la voluntad es capaz de hacer esto, sino que también es capaz de dirigir la fuerza de deseo en la mente de otras personas, despertando vibraciones similares allí. Y luego, por su propio poder, la voluntad es capaz de dirigir la fuerza de deseo de las otras personas de la acción, quitando ese cargo de la voluntad de las otras personas. Si su voluntad no es lo suficientemente fuerte en su función de protección para resistir el ataque. La idea de fuerza de voluntad
es más familiar para las mentes de las personas que la fuerza de deseo. Todos reconocen el maravilloso poder de la voluntad y conocen muchos ejemplos de grandes logros debido a su poder. Y sin embargo, que tampoco se han detenido a considerar que a menos que haya un deseo precedente, no podría haber manifestación de voluntad. A menos que una persona desee, es decir, quiera hacer algo, no manifestará fuerza de voluntad. Pero, por otro lado, uno puede desear hacer algo, y a menos que se despierte y se aplique la voluntad, no se producirá ninguna acción. El deseo despierta la voluntad, y la voluntad puede estimular el deseo. Los dos actúan y reaccionan entre sí. Los dos deben trabajar al unísono. El individuo capacitado tiene ambos bajo control y trabajando bien juntos, como un equipo bien entrenado. La fuerza de voluntad es más que una mera determinación de actuar. Aunque esa actitud y acción mental se manifiestan en fuerza de voluntad, en una fuerza viva. El deseo es la hermana y la voluntad el hermano gemelo. Y ambos juntos manifiestan lo que conocemos como mentalización dinámica. La fuerza de voluntad es más que una mera facultad mental, es un atributo poderoso, cuya influencia puede extenderse mucho más allá de la mente de la persona que lo manifiesta. Las mayores hazañas de los magos ocultistas dependen de la telementalización operada por la fuerza de voluntad entrenada. Y los llamados hombres grandiosos de la historia, antiguos y modernos, tenían su fuente de fuerza en esta fuerza de voluntad, que entrenaron y desarrollaron en un grado extraordinario. El ejercicio de la voluntad se manifiesta de dos formas. 1. El dominio de la propia mente. Y 2. El dominio de las mentes de los demás. El segundo es casi imposible a menos que se logre el primero. Uno primero debe entrenar su mente para que lo mantenga firmemente sujeta a la voluntad y evite que salte de un lado a otro, en lugar de avanzar hacia su propósito. Cuando uno ha entrenado su mente de tal manera para ser obediente a su voluntad, que puede mantenerse firme y enfocado en un punto, como dicen los hindús, entonces está en condiciones de dirigir sus corrientes mentativas sobre otros para obtener la mejor ventaja. Pero mientras su mente esté en una etapa de desorganización, una habilidad tirando de aquí y otra de allí, y así sucesivamente, la mente no puede esperar concentrarse en lo demás. La fuerza se está desperdiciando para mantener el orden interno. Cuando la mente sea dominada por la voluntad, se podrá conquistar un nuevo territorio. El término fuerza de voluntad se usa comúnmente en relación con la manifestación de firmeza o determinación. La voluntad decidida se conoce como un factor poderoso para el logro y la realización. Y creo que es bueno considerar este hecho en este punto, porque detrás de todas las manifestaciones externas de influencia mental a lo largo de ejes activos, se encuentra esta voluntad decidida del individuo. Cuanto más determinada y firme es la voluntad del individuo, más fuerte es la influencia mental que emite y emana. Esta declaración no debería requerir prueba, porque su verdad es evidente para todos los que han estudiado al hombre y sus poderes. Ha sido reconocido por escritores en todos los tiempos. Aquí hay algunas citas que contribuirán a fijar el asunto firmemente en tu mente y crearán en ti el deseo de manifestar la voluntad decidida, la palanca que dirige y concentra el poder mental. Buxton dijo, «Cuanto más vivo, más seguro estoy de que la gran diferencia entre los hombres, entre los débiles y los poderosos, los grandes y los insignificantes, es la determinación invencible de energía o un propósito fijado, y entonces es la victoria o la muerte. Esa cualidad hará cualquier cosa que se pueda hacer en este mundo y sin talentos, sin circunstancias, sin oportunidades. Hará una criatura de dos piernas a un hombre sin ellas». Donald G. Mitchell dijo, «La decisión es lo que hace que un hombre se manifieste, no una determinación insignificante, ni una determinación tosca, ni un propósito errante,
sino esa voluntad fuerte e infatigable que pisa las dificultades y el peligro, como un niño pisa las heladas tierras del invierno, que enciende su ojo y cerebro con orgulloso latido hacia lo inalcanzable. La voluntad convierte los hombres en gigantes. Disraeli dijo: me he llevado a mí mismo, mediante una larga meditación, a la convicción de que un ser humano con un propósito establecido debe lograrlo, y que nada puede resistir una voluntad que pondrá en juego incluso la vida por su cumplimiento. Sir John Simpson dijo: un deseo apasionado y una voluntad inalcanzable pueden realizar imposibilidades, o lo que puede parecerles a los fríos y débiles. John Foster dijo: es maravilloso cómo incluso las víctimas de la vida parecen inclinarse ante su espíritu, que no se inclina ante ellas, y ceder para servir a un designio que, en su primera tendencia aparente, pueden amenazar con frustrar. Cuando se reconoce un espíritu firme y decidido, es curioso ver cómo se despeja el espacio alrededor de un hombre y le deja espacio y libertad. Como hemos visto, el uso de la voluntad como proyector de corrientes mentativas es la base real de toda inducción mental, bajo cualquier nombre que se manifieste. Y la fase de la voluntad conocida como telementalización es la forma cuyos resultados golpean al observador con mayor fuerza. Las corrientes de voluntad de un hombre fuerte se extienden más allá de los límites de su cerebro e influyen en las personas y las cosas, provocando que se inclinen hacia sus deseos. Muchos hombres han hecho su voluntad sobre otros muy lejanos, y mucho de eso se conoce como transferencia de pensamiento, telepatía, influencia mental, etc. Es realmente este trabajo de las corrientes de voluntad sobre el espacio lo que los ocultistas han llamado formas de pensamiento, etc. Son realmente manifestaciones de la energía de la voluntad. La voluntad es una fuerza viva, que se puede proyectar y operar a distancia. Tiene la propiedad de reaccionar sobre los demás y de impregnarlos de una esencia mental que no es de ellos, a menos que rechacen la invasión o se fortalezcan contra la agresión. El deseo y la voluntad son formas de actividad mental más elementales que el pensamiento. Son la base del pensamiento. Sin deseo y sin voluntad no puede haber pensamiento. Siempre preceden al pensamiento y están estrechamente aliados a la esencia de lo que llamamos sentimiento. Muchas personas viven casi en su totalidad en el plano de los sentimientos y hacen ejercicio, pero poco pensamiento. El bebé siente, desea y quiere antes de poder pensar. El deseo y la voluntad son realmente el medio a partir del cual se desarrolla el pensamiento. Un escritor moderno sobre el misticismo ha dicho: no hay una fuerza en el universo excepto la fuerza de la voluntad. Lo que significa, por supuesto, la gran fuerza natural de energía llamada voluntad, de la cual el deseo y la voluntad en el hombre son expresiones. El deseo es una fuerza natural y puede usarse, manejarse, controlarse, dirigirse, al igual que cualquier otra fuerza natural. Y lo que conocemos como fuerza de voluntad es la fase positiva del deseo dirigido. Los orientales han entrenado y cultivado esta fuerza de voluntad en grados que parecen milagrosos para la mente occidental. Y por esta fuerza de voluntad entrenada es que realizan los ya conocidos milagros, que confunden al científico occidental. Pero incluso el occidente tiene hombres de voluntad de hierro, cuya influencia se siente por todos lados y cuyo poder es reconocido abiertamente por el público. En Oriente, estos hombres son generalmente ermitaños y sabios, mientras que en Occidente generalmente son hombres de acción, líderes, capitanes de industria, etc. El poder mental es la esencia de toda inducción mental. Incluye la fase positiva, forzada, impulsora, convincente, circulante llamada voluntad como su polo motivo. Y como su polo emotivo tiene eso que atrae, traza, tira, seduce, encanta, fascina, algo que llamamos deseo. El poder mental se manifiesta en las fases tanto del deseo como de la voluntad,
como generalmente usamos estos términos, ya que está compuesto por los elementos de ambos. Se puede decir que la voluntad representa el lado masculino del poder mental y el deseo el lado femenino. Puede ayudarte a fijar en tu mente los atributos, las características y la naturaleza de estas dos fases de la energía mental, asociándolas con la idea de masculino y femenino. Ojalá aprendieras a pensar en la fuerza de deseo como la energía cálida, ardiente, vehemente y contundente que subyace a las manifestaciones del poder mental, y de la fuerza de voluntad como el frío, entusiasta, fuerte, direccionador y controlador de la energía. Al fijar estas imágenes mentales en tu mente, podrás manifestar mejor las dos fases cuando surja la ocasión. Además de su cargo como direccionador de la energía, la voluntad cumple un cargo muy importante como limitador de la fuerza de deseo. Cuando bajo el control del yo, de la persona y tomando la sugerencia de la razón y el juicio, es capaz de evitar que uno exprese deseos indeseables o dañinos. Se niega a proyectar el deseo de forzar o permitir que el deseo se haga efectivo en la acción. También devuelve el deseo sobre sí mismo y se niega a permitir que se manifieste. Es de suma importancia que el individuo adquiera el dominio de su voluntad, porque al hacerlo, podrá no solo expresar sus deseos con la mayor fuerza y efecto, sino que también podrá frenar los deseos dañinos y evitar que se produzcan en el plano de acción. Y la voluntad tiene todavía otro oficio importante. Actúa como protector. La voluntad repele la influencia o vibraciones de otra mente y hace que su poseedor sea inmune a ondas de pensamientos indeseables. Crea un aura protectora alrededor del individuo, que desviará las ondas, pensamientos o vibraciones que puedan llegar a él, ya sean enviadas directamente a él o si son vibraciones que emanan de las mentes de otros y se envían inconscientemente. La voluntad, cuando se usa correctamente, actúa como aislante de los ataques al polo de los deseos de la mente y evita que las vibraciones alcancen su marca. Y si está bien entrenado y fortalecido, también podrá resistir los ataques más poderosos sobre él por la voluntad de otros, y rechazará las vibraciones que forzarían su camino hacia su fortaleza para tomarlo cautivo. No olvides suscribirte y activar tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.